Nuestra siguiente expositora es la doctora Verónica Rosado, conocida seguramente por muchos de ustedes, de los asistentes a eso, por las exposiciones que ha hecho. La doctora Rosado es médico general, graduada e integral, graduada en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, Cuba. Es especialista en endocrinología por el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, en Cataluña. Es líder de endocrinología del Hospital Bozán de Quito y es coordinadora académica y tesorera de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Núcleo Quito. El tema a tratar es cáncer de tiroides, causalidad o casualidad. Buenas noches, gracias por la presentación. La justificación de mi charla está en relación a la alta incidencia de pacientes con cáncer de tiroides que vemos en la consulta de endocrinología. Y vamos a repasar en esta charla si realmente hay una relación causa y efecto. Para empezar, vamos a abrir esta charla con este caso clínico. Paciente femenina de 50 años que por aumento progresivo de peso se realiza estudio de función tiroidea con hallazgo de TSH en 7. En el examen físico no hay nódulos tiroideos ni cervicales palpables. Se le realiza un estudio ecográfico donde se evidencia un nódulo tiroideo de 8 milímetros en el lóbulo tiroideo izquierdo, Bethesda 5, sospechoso de malignidad. Esa noche, la paciente no podrá dormir leyendo este reporte. La pregunta a desarrollar será, ¿se justifica realmente realizar una ecografía de tiroides en esta paciente? Pues según las últimas estadísticas, en Quito, la forma de las curvas específicas por edad ha cambiado drásticamente desde el año 2000 para las pacientes femeninas de cáncer de tiroides. Según el último boletín epidemiológico de Solca Quito, en septiembre del 22, las mujeres de 50 a 54 años de edad, la incidencia pasó de 25 casos por 100.000 entre el año 99 al 2003 a más de 140 casos por 100.000 entre el año 2014 al 2018, como lo podemos ver ilustrado en estas curvas. El cáncer diferenciado de tiroides se ubica como el primer tipo de cáncer dentro de la población femenina residente en Quito y para la población masculina dentro del sexto tipo de cáncer. A nivel internacional y de Latinoamérica también nos encontramos dentro de las incidencias más altas, ocupando el quinto lugar. Pero lo que podemos observar es que tiene una alta supervivencia de aproximadamente el 98.4%. También lo vemos ilustrado para las estadísticas del Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos, en donde vemos una curva ascendente en el número de pacientes diagnosticados de cáncer de tiroides, pero en relación a la mortalidad, es una mortalidad que se ha mantenido, es una línea, digamos, que se ha mantenido estable en el tiempo. Es decir, a pesar de haber mayor número de diagnósticos, no es que hemos tenido una disminución en la mortalidad, sino que todo se ha mantenido siempre estable. Lo podemos ver ilustrado también aquí en esta imagen, en donde vemos que para los pacientes con cáncer de pulmón, la mortalidad es aproximadamente el 50% prevista para el año, para este año, en el 2023, para el número de pacientes diagnosticados. Para cáncer de páncreas vemos que prácticamente la mortalidad es equitativa al número de pacientes diagnosticados. Y en cáncer de tiroides, opuestamente, pues es una mortalidad mucho más baja de aproximadamente el 2.2%. Lo vemos también en pacientes o en estudios, en donde se han analizado autopsias, es decir, pacientes que tuvieron muertes por otras causas y en donde se encontró cáncer de tiroides. Las estadísticas son un poco variables, desde el 2, pero lo podemos encontrar hasta el 32% según las series. ¿Esto qué quiere decir? Que el cáncer de tiroides siempre estuvo con nosotros, lo que ahora es mucho más fácil llegar a él o diagnosticarlo. ¿Y esto por qué? Por el aumento progresivo de la ecografía de tiroides dentro de los estudios de imagen que se realizan
en los diferentes centros e instituciones médicas, en donde la prevalencia por reportes ecográficos varía entre el 20 al 40%, pero hay series en las cuales se reportan la prevalencia hasta el 80%. Por tanto, ¿se justifica el tamizaje del cáncer de tiroides? Aquí les tengo que explicar que el diagnóstico precoz del cáncer mediante estrategias de cribado permite diagnosticar la enfermedad antes que se manifieste clínicamente, es decir, antes de que aparezcan los síntomas, para ofrecer un tratamiento precoz, reducir la mortalidad y aumentar la calidad de vida, como es en los pacientes con cáncer que crecen lentamente, por ejemplo, en los pacientes con cáncer, las pacientes con cáncer de cuello uterino. Aquí, una citología, un Papa Nicolau, pues nos permite realizar un diagnóstico precoz para ofrecer un tratamiento oportuno y, por tanto, reducir la mortalidad. Pero no lo es para cáncer de tiroides, en donde no es progresivo y lo vemos en línea recta, como también ya lo habíamos ilustrado en imágenes previas. Por tanto, no se justifica el tamizaje o diagnóstico precoz de cáncer de tiroides. Obviamente, esta regla no siempre se cumple así, porque siempre esto va a depender de la biología del tumor. Y lo que estaríamos haciendo al realizar ecografías de tiroides de forma como tamizaje o como screening es caer en un sobrediagnóstico. ¿Qué es el sobrediagnóstico? Es la identificación de casos de cáncer que nunca hubieran producido síntomas mediante una prueba de detección, en este caso el cáncer de tiroides, la ecografía de tiroides, y que es posible que estos cánceres dejen de crecer o desaparezcan por sí solos. El sobrediagnóstico puede causar daños como generar ansiedad o recibir tratamientos innecesarios, que es lo que vemos en la mayoría de nuestros pacientes que atendemos por nuevos casos de cáncer de tiroides en las consultas de endocrinología. Esto también tiene un respaldo científico. Este es un importante metaanálisis del año 2020, en donde participa un grupo de estudio de cáncer de tiroides de Latinoamérica, el Grupo Catalina, en colaboración con el Hospital Eugenio Espejo, la Clínica Mayo, en donde en base a un metaanálisis, ellos concluyen que la mitad de los pacientes con cáncer de tiroides fueron diagnosticados en el contexto de estudios de imagen, en particular de la ecografía de tiroides, y con hallazgos de nódulos pequeños, menores a 2 centímetros. Y estos resultados pues nos hacen caer en cuenta que existe un sobrediagnóstico y que hay que tomar medidas, ¿sí?, para frenar esta situación, y de esta manera pues es que hacemos continuamente estas charlas y eventos académicos. Aquí tenemos una encuesta en donde se le realizó a varios médicos dedicados a patología tiroidea o involucrados en la patología tiroidea, endocrinólogos, cirujanos de cuello, otorrinos, en donde se les preguntó cuándo estaría indicada una ecografía de tiroides. Ellos lo tienen claro, donde hay un soporte metodológico para nódulos palpables, para bocios, ¿sí?, para nódulos que tienen un hallazgo incidental, ¿sí?, en resonancias, tomografías, PET, que son pruebas de imagen que se realizan por otro tipo de patología, o pacientes con clínicas compresivas. No está tan claro para pacientes con irradiación de cabeza y cuello, para historia familiar de cáncer de tiroides, y no hay un soporte clínico realmente para pacientes con alteración en la función tiroidea, para anticuerpos positivos o porque el paciente lo solicite. Y aquí, en este grupo de pacientes, es en el que nos debemos detener, porque aquí es donde caemos en el sobrediagnóstico. Pacientes que tienen una leve alteración de la función tiroidea y que para confirmar ese diagnóstico se solicita anticuerpos y ecografías de tiroides. Eso no es correcto. Realmente el único soporte clínico sería en los que ya hemos comentado en la parte de aquí arriba. Por tanto, la respuesta
de mi paciente, ¿sí? En relación a la pregunta con la que abrimos la charla, está claro, no estaría justificada realizar una ecografía de tiroides en mi paciente, porque lo que le vamos a generar es ansiedad, que al próximo día ella tenga que buscar una consulta de especialidad o que vaya al sector público y se retrasen las consultas de otros pacientes que sí requieren prioridad y que necesitan o que esa patología realmente sí tiene impacto sobre ellos. Actualmente estamos influidos, sabemos, por las redes sociales. Por ejemplo, Sofía Vergara, quien tuvo un cáncer de tiroides, instó a sus seguidores a que se hagan una ecografía de tiroides para descartar cáncer de tiroides. Desconocemos el contexto en el que ella tuvo este diagnóstico, pero aquí también tenemos que nosotros conversar con el paciente, ya que somos los que llevamos el portaestandarte de esta patología. Es importante explicarles los riesgos también de una cirugía para que ellos estén claros. Sabemos que las principales complicaciones son el hipotiroidismo postquirúrgico y el hipoparatiroidismo postquirúrgico, que en manos expertas de nuestros cirujanos de cuello, pues la incidencia es muy baja, pero sí tenemos pacientes que tienen hipopara postquirúrgico permanente con una alta morbilidad en estos pacientes. Es importante también tener en cuenta la calidad de vida, ¿sí? Al ser diagnosticado de una patología que no tiene impacto en mortalidad, ¿sí? Esto lo podemos revisar en un importante estudio de la doctora Estefanía Vaquero, ¿sí? Socia de nuestro núcleo, que les invito a leer. En el 2019, el Ministerio de Salud Pública, en base a todo lo que hemos comentado, ya dejó establecido dentro de su guía de práctica clínica que dado que el objetivo principal del tamizaje es reducir la mortalidad, que es lo que ya comentamos, no se recomienda el screening ecográfico de rutina en el nódulo tiroideo. ¿Cuáles serían sus indicaciones específicas? Lo que habíamos comentado. Pacientes con nódulos palpables, bocio, ¿sí? O pacientes con nódulos detectados incidentalmente por TAC, resonancia o PET. Y en este contexto, ¿qué es lo que necesitamos? Pues una ecografía de cuello que debe ser realizada con un equipo de alta resolución por un profesional imagenólogo y mediante una evaluación sistematizada de todas estas variables para, de acuerdo a esto, pues tomar la mejor conducta en relación a esta patología. Si ustedes desean ampliar conocimientos en relación a la ecografía de tiroides, les invitamos a revisar nuestro canal de YouTube de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Núcleo Pichincha, en donde tenemos una importante revisión en relación a este tema. Por tanto, para ir concluyendo, la ecografía de tiroides no debe ser usada como un método de screening o tamizaje en el cáncer de tiroides. La ecografía de tiroides no debe ser usada en chequeos generales, ejecutivos, ocupacionales, ginecológicos. La ecografía de tiroides no debe ser usada como un método de estudio inicial ni de seguimiento en el hipo e hipertiroidismo. Y la ecografía de tiroides no debe ser usada en pacientes con aumento progresivo de peso. Esto es un motivo de consulta muy frecuente, que el paciente justifique su aumento progresivo de peso por patología tiroidea y que se le soliciten hormonas tiroideas y sumado a esto una ecografía de tiroides. Es importante recalcar que ya está demostrado que el aumento del porcentaje de grasa corporal se correlaciona directamente con la aparición de nódulos tiroideos. Por tanto, tenemos que explicar a nuestro paciente que tenemos que enfocar las medidas, ¿sí?, en relación a la reducción del peso, que la grasa que hay acumulada en nuestro cuerpo, ¿sí?, es visceral, que se acumula alrededor de los órganos y también alrededor de la glándula tiroides y que por tanto aquí se crea disfunción y nódulos. Por tanto, nuestros pacientes con aumento progresivo de peso necesitan medidas para hacer un screening de comorbilidades asociadas al peso y no a la patología tiroidea. Finalmente, concluimos pues diciendo que esta paciente realmente no ameritaba una ecografía de tiroides por todo lo que ya hemos repasado en esta charla. Y finalmente, agradezco siempre a todas las instituciones que me han permitido crecer profesionalmente. Y como coordinadora académica de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Núcleo Pichincha, les quiero invitar a nuestro último evento, ¿sí?,
de este módulo de patología en atención primaria, que será el sábado 8 de julio de este año en el auditorio del Hospital Metropolitano, en donde se presentarán los resúmenes del Congreso Americano para el Estudio y Tratamiento de la Diabetes, que se realizará del 23 al 26 de junio, en donde varios de nuestros socios estarán presentes y van a realizar resúmenes en relación a los últimos avances en relación a diabetes. No olviden inscribirse a tiempo, ya que es de forma híbrida, presencial y virtual, pero hay un cupo limitado para los presenciales. Será el día sábado, repito, el día sábado 8 de julio del 2023 en el auditorio del Hospital Metropolitano. Y bueno, quedo atenta a las preguntas que se hayan podido generar en esta charla. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Verónica, por tu charla y por el esfuerzo para llevarlo adelante a pesar de los problemas tecnológicos y mecánicos que tuvimos.